Pues nos decía ahora durante la publicidad que ha habido otra víctima de las tractoradas, víctima entre comillas, que ha sufrido, que ha vivido los rigores de esos atascos, de esas marchas lentas, y ha sido María Ángeles Matute, que también tuviste que darte la vuelta, ¿no? Sí. En un viaje, porque dijiste, bueno, aquí no avanzamos. No. Nos dimos la vuelta nosotros y se dio la vuelta todo el mundo, porque es que al final, incluso los camioneros, que yo creo que decidieron dejarlo para otro día, claro, porque el viaje era para acceder a la autopista. Y la verdad es que es fácil cortar el acceso, porque yo creo que había 4 tractores dando vueltas. Entonces dejaban pasar de vez en cuando a alguien, pero claro, los camiones tenían dificultad, luego les cuesta mucho arrancar, entonces, o sea, media vuelta, como tú, media vuelta. La novedad la conocíamos ayer y es esa mesa de negociación de la que tenemos imágenes. Ahí estuvimos viendo cómo los chalecos amarillos, que ya hemos adoptado, por cierto, también esa calificación que viene de un movimiento francés de hace unos cuantos años, cómo han pactado con las organizaciones profesionales agrarias unas cuantas cosas para poder consolidar, por ejemplo, la prohibición del vino de mesa y los arranques con ayudas. Todo esto referido, Pío, es curioso, al mundo del vino. Han tenido que ser un movimiento externo al Consejo Regulador, independiente de las organizaciones tradicionales de los sindicatos agrarios, el que ponga sobre la mesa con contundencia el elefante en la habitación. Sí, yo creo que los sindicatos agrarios o las OPAs en fin, se han visto sobrepasados por los acontecimios y han reaccionado. Bueno, la reacción creo que ha estado mejor en el sentido de que han asumido que efectivamente se habían equivocado o se habían creído en posesión exclusiva del megáfono y han visto que no. Por eso cancelaron sus movilizaciones. Por eso cancelaron sus movilizaciones y han intentado establecer un propósito común. Efectivamente, porque a nosotros seguramente lo que más pesa en la economía riojana es el mundo vitivinícola, y además nuestras peticiones son muy diferentes a las que puedan tener castellano-manchegos, extremeños. Esa es la dificultad también de adoptar una posición común, ¿no? Incluso dentro de La Rioja, la cuestión, por ejemplo, del vino de mesa, pues en determinadas partes de La Rioja Baja sobre todo, no está tan bien vista como lo que sostienen en La Rioja Alta u otros productores. Es decir, es difícil incluso adoptar una posición común, ¿no? Y además yo creo que el campo está en una situación muy difícil, mirándolo incluso desde el punto de vista de la vitivinicultura en La Rioja, y es un sector en reconversión, y eso es muy complicado, a ver hacia dónde va esa reconversión, ¿no? El hecho de que se empiece a hablar, porque lo primero que lo propusieron fueron, creo que la Asociación de Bodegas Familiares, luego ya ha entrado la UAGR, ARAG de momento se resiste un poco más, los, entre comillas, chalecos amarillos o parte de ellos, de arranque de viñedo subvencionado, ya es un paso muy sorprendente hasta ahora, ¿no? Claro. Adolfo, tus sensaciones con este movimiento, tu visión de... Al final son ya 3 semanas, a pesar de que hubo una de más tranquilidad, son 3 semanas de movimiento, de protagonismo y, como decimos, de visibilización también del sector que lo está pasando mal. Hombre, yo desde luego comulgo esencialmente con los postulados del sector y bueno, y me alegro de que hayan reconducido bien su forma de protestar, porque yo entiendo que llega un momento en el que si no te sientes representado por tus representantes, ¿verdad? Pues que al final actúes y por tu cuenta y prepares esos griegos que se han preparado estos días, ¿no? O sea que yo en ese sentido me alegro de que al final lo hayan reconducido a donde lo tienen que reconducir, y ahora veremos a ver, porque claro, es que esto también de la agricultura es un galimatías importante desde el punto de vista competencial. Claro. Porque claro, yo ayer oía antes de ayer, la consejera de aquí, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que muy atinadamente quiso discernir entre cuáles son las competencias autonómicas, estatales y europeas. Entonces, los agricultores tienen que tener muy claro a quién dirigen sus peticiones, porque se tienen que asegurar de que a quien le pidan lo que sea efectivamente competente. ¿Vale? Yo entiendo que una comunidad autónoma, más allá de esas subvenciones a la vendimia en verde y tal, tiene pues poco margen de maniobra, y quien realmente tiene margen de maniobra es el Estado y por extensión la Unión Europea. Pero bueno, tiene también difícil solución. Como bien decía Pío, es un sector que está un poco en transición. Ha hecho reconversión. En reconversión. ¿Crees que es sí, pues esto pues pasará o no, ya veremos a ver, que es muy distinto, ¿no? Pues lo que pasó con el sector de la industria textil aquí en España, ¿no? Que al final pues prácticamente casi desapareció, ¿no? Por el contrario, el calzado ha conseguido mantenerse. Bueno, ya veremos a ver qué pasa también con este sector. Pero sin duda yo creo que sí que está efectivamente en reconversión y hay que tomar decisiones importantes que corresponde tocar
adoptar a los políticos, porque yo sinceramente sigo sin comprender cómo es posible que a los agricultores de la Unión Europea se les exijan unas determinadas condiciones de calidad de sus productos y que luego se permita aquí la importación de productos que no cumplen esos parámetros, ¿no? A mí alguien me ha venido a decir, no, bueno, así que el consumidor pueda elegir. Y yo creo que no se trata de que el consumidor pueda elegir, porque al agricultor español o francés o belga no se le da opción de elegir su manera de producir. Su manera de producir, o sea, se le impone una manera de producir. Con lo cual, no se le puede dar la opción al consumidor si al agricultor, en este caso europeo, no se le da también. Entonces yo entiendo que eso, pues a nivel europeo habrá que corregirse como sea, no tengo ni idea de cómo, Claro. pero de luego es una petición plenamente fundada. Tiene muchas lecturas este movimiento, José María, más allá también de la esencia de las reclamaciones y de los puntos que tenemos también hoy recogidos en el periódico de lo que están exigiendo, pidiendo, el hecho de que con un grupo de WhatsApp a día de hoy se puede organizar un movimiento de esta naturaleza, ¿eh? Bueno, no, a los que no nos debería extrañar es a los periodistas. No. Porque precisamente hemos sido, en cierto modo, testigos directísimos, suplantados por las redes sociales. Eso es. Las distintas redes sociales y plataformas, precisamente para difundir opiniones, que no información, que se equivoca. Sí, yo creo que hay una diferencia evidente, pero la gente no los separe. Por lo tanto, los medios tradicionales son los que contrastan, los que, digamos, se fundamentan en su propia historia el compromiso profesional, la preparación de los periodistas, etcétera. Hemos sido suplantados en gran medida por esas opiniones, que no informaciones, insisto, con lo cual aquí ha pasado un poco lo mismo. Claro. Respecto de Rioja, yo creo que, bueno, yo lo hemos hablado muchas veces aquí, el Rioja es muy importante para la economía riojana, afecta a un tanto por ciento muy importante de la población, pero solo un tanto por ciento de la población. No es extraño, puede ser extraño en La Rioja, pero ya en los años 88-89 en España primó el arranque de viñedo, fundamentalmente es cierto, en Castilla-La Mancha, etc. El conjunto general de España somos absolutamente excedentarios en vino, de una manera que la Unión Europea nos lo recrimina constantemente. Más de 40 millones de hectolitros, y yo que sé, una barbaridad. Durante mucho tiempo ha habido hasta 5 tipos de destilación. Destilación de buen fin, destilación para alcohol, destilación para... Pues, ha habido muchísimo, ¿no? Algunas veces era más rentable producir para destilar que el hecho de salir al mercado para hacerlo. Al final, ¿qué es lo que sucede? Pues que el litro de vino de determinados territorios centrales de España se está pagando a 0,35 céntimos. Fundamentalmente se dedica a la exportación, pero es que ahora China está hincando millones de hectáreas cada año para hacer su propio vino. Hay un vino chino que vende más que todo Rioja con una sola marca. Más de 250 millones de botellas vende, está en todo el mundo. El Gran Noble. Tiene una pata aquí en Marqués del Puerto, me lío con Marqués del Puerto, pero bueno, es uno que de Rioja Baja, ¿no? Sí. Entonces, eso no es extraño. Lo que pasa es que aquí yo creo que en lo que se refiere a Rioja, a mi entender, se ha tardado mucho en la solución interna. Yeah. Mucho en la solución interna. Hay un grupo que es muy dominante, evidentemente, que domina el 80% de esto. Por tanto, no es nada despreciable, puesto que, digamos, el que genera la exportación y genera marca, pero es cierto que también en el interior quizás se ha asfixiado digamos, productores que iban más a la singularidad, al vino de pago, al vino de pueblo, al vino que pretendían diferenciarse. Lo de vino del año yo creo que es la calificada debería retirarlo, ¿no? En ese sentido. Pero claro, si uno no está dentro de la calificada, que tiene que ser vino embotellado, por eso es calificada, claro, en origen, no se puede impedir que un señor haga vino de mesa. De hecho, aquí hubo un conflicto en los años 2000 y poco, con una bodega muy cercana a Fuenmayor, estaba en Fuenmayor, que decidió salirse de la denominación y hizo vino de mesa con el mismo nombre con el que hacía vino de Rioja. Entonces, yo creo que se ha sido muy lento aquí en La Rioja, con los excelentes vinos que tenemos, vale, ya está dicho, para diferenciar lo que en otros territorios ya llevan haciendo mucho tiempo. Lo hicieron, Burdeos
pero Burdeos está arrancando, ¿eh? También es verdad. Sí, sí, es verdad. Del drama del vino es que se produce mucho vino y se baja el consumo de vino. Cada año menos, Y sí, aumentan otros productos, la cerveza, La cerveza está... que son sustitutos del vino. Entonces, el vino se consume, pues para ese consumo que se paga el vino más caro, porque es un vino excelente, un vino, no digo de celebración, no, pero sí un vino de celebración amistosa, lo que fuera, para ese sí que hay mercado. Sí que hay mercado. Pero claro, yo he visto en algunos lineales de supermercados que ponía vino de Rioja a 1,29 Sí, euros. sí, Es descorazonador. Y tengo la fotografía. Sí, sí. Bueno, yo se la mandé a la presidenta Sí. Andreu y al propio periódico también, que luego Alberto Gil hizo referencia a ello. sí, Eso sí, no puede ser. Claro. O sea, no puede ser. No puede ser, y yo creo que vamos muy retrasados en sacar la cabeza por el vino de Rioja con calidad. Que luego tiene que haber vinos también de 4 o 5 euros. Pues encantado. El otro día no sé qué enólogo decía, si a usted le ofrecen un vino de 2,5 euros, no lo compre. O sea, no lo compre. Porque no es un vino que ha sido mimado. No es un vino de que se pueda predicar que ha sido... Yo creo que el problema está dentro del Rioja. Del Rioja. Hemos centrado, ha centrado José María bastante el análisis en el vino, pero están en la calle ganaderos también, gente que tiene explotaciones de todo tipo, desde el champiñón hasta las verduras, invernaderos. María Ángeles, es también la naturaleza de un movimiento muy heterogéneo, ¿no? Sí, bueno, varias cosas. Venga. Primero, en lo del vino, creo que no tiene sentido que llevan como 3 o 4 años que están tirando la uva. Entonces, eso es un esfuerzo brutal para cualquier agricultor, porque tú tienes que seguir los mismos pasos para cultivo, porque además tienes que cuidar la vid. Entonces, eso, de alguna manera, hay que solucionarlo. Sí, no pueden desde seguir... antes de la pandemia ya se empezó Sí. a atisbar que había un movimiento en el mercado complicado. Pero claro, es que eso le repercute directamente, que es que tienen que tirar más de la mitad de la producción. Entonces, están trabajando para nada, o sea, para tirarlo. Eso yo creo que se necesita una solución. Y otra cosa que me parece fundamental es la distinción del Rioja, que tiene una calidad y que hay que distinguirlo y tal, y yo creo que la comercialización no se está haciendo con la intensidad que se debería hacer. Yo creo que ahí o sea, tú vas por Europa y ves vino de Rioja, pero sales de Europa y poco vino de Rioja ves, muy poquito. Estados Muy Unidos poquito, sí es muy poco. muy poquito. En Nueva York creo que lo vi en un sitio súper de élite. Punto. O sea, no es algo que tú vas y en un restaurante lo puedes pedir. Normalmente no. Entonces yo creo que ahí nos hemos concentrado en vender. Mercado nacional, ¿no? El mercado nacional y mercado europeo lo han hecho fantástico, pero hay que salir más fuera y hay que adaptarse al mercado. Porque también muchos de los bodegueros y tal dicen, bueno, yo pongo mi etiqueta y la vendo así. Oye, no, que tú te tienes que adaptar al gusto, al paladar, a la etiqueta, al embotellado de donde vas a vender. Y eso es mentalidad que tenemos que cambiar. Sí, sí. Pío, el 26 hay, creo, una nueva cita, ¿no?, del ministro. Sí, parece. Es que el problema de las reivindicaciones en general de los agricultores es que son tan heterogéneas, y un poco lo que referías antes, un movimiento sin cabeza en el que yo estaba estuve cubriendo la manifestación cuando quisieron hablar con la delegada. Voy a hacer un inciso de ese día, que había en el periódico estabais desplegados más de 10 compañeros en toda la comunidad cubriendo las tractoradas, y la respuesta también del público y de los lectores fue abrumadora. Los datos de larioja.com pues para enmarcar, gracias a esos lectores, gracias a los compañeros de la redacción y gracias a los que también esos días han comprado el periódico. Es que el periódico era todo ello un dechado de buen periodismo. Exacto, O sea, un extraordinario, despliegue increíble, todos muchísimos puntos compañeros, de vista absolutamente espectacular. Día largo, ¿no, Pío? Sí, día largo, pero bueno. El del Espolón. Para eso es para lo que sirve la prensa regional, ¿sabes? Es ir un poco más allá del mensaje de la buena espuma, actitud, de la espuma de las cosas. Y precisamente eso, cuando querían negociar, claro, se veía en la plataforma que aquello era un totum revolutum de ideas que se le ocurrían a uno. Entonces, a mí me recordó mucho a los momentos fundacionales de Podemos, cuando se reunía todo el mundo, cada uno decía su idea y todas se metían, ¿no? Sin darse cuenta que unas entraban en contradicción con otras, que no había una prioridad, que no había una preferencia. Entonces,
y sobre todo que aunque había gente con la que se hablaba con un buen discurso, tampoco había un portavoz erigido como tal que pudiera tomar decisiones en nombre de los demás, ¿no? Yo creo que eso es también un poco, da la medida de que esas tractoradas fueron una especie de exabrupto o de un grito, pero que para reconducir ese grito se necesita algo más, se necesita, en fin, cierta estructura y representatividad, claro. De hecho, yo creo que muchos agricultores están replanteando cómo encauzar eso a través de los propios sindicatos. Claro, y ellos han admitido más tarde. Eso es. Y los propios sindicatos yo creo que han visto también que tenían que digamos, unirse con ellos para establecer una especie de cauce, que se pudiera trabajar con esa porque además, si no se puede llevar a algún efecto que no sea el deseado, es decir, el malestar en los agricultores estaba, y yo creo que ahí igual los sindicatos es que han tardado en salir, ¿no? Porque tenían idea de salir. Pero ese malestar estaba. Claro. Pero claro, si ese malestar luego se canaliza por algún interés de alguno, que interesa totum revolutum, puede ocurrir de todo, pues entonces eso sería peligroso. Claro, ¿no? Es que y yo creo que ahí están reflexionando muchos agricultores. Los mensajes de los agricultores todos tenemos la tentación de buscar enemigos, porque es mucho más fácil cuando encuentras un enemigo, ¿no? Claro. Pero claro, lanzaban enemigos que yo creo que la Agenda 2030, famosa. Yo no sé si alguien se ha leído la Agenda 2030. En fin, acabar con el hambre en el mundo me parece un propósito muy loable, pero no me parece necesariamente un enemigo, todo lo contrario. Será algo a lo que tenemos que tender. Otra cosa serán las políticas concretas que en un determinado momento se adopten para conseguir ese resultado, ¿no? O Europa. Bueno, pues a ver, Europa tendrá muchos defectos, pero Europa ha dado un chorro de dinero a través de la PAC al campo. Luego, evidentemente, puede haber estado mejor distribuido, peor, con más complejidades burocráticas. 45.000 millones. Pero esas cosas hay que reconocerlas, es decir... Algo querías apuntar para cerrar. Ese tipo de reivindicaciones pueden quejarse en la forma y pueden aportar soluciones, porque además ellos tienen muchas soluciones, ¿no? A mí me estuvo contando uno, por ejemplo, cómo hacían lo del cuaderno digital, que no es digital porque es en papel, empezando por ahí. Sí. Y entonces digo, madre mía, pero si esto digitalmente se puede hacer súper sencillo. Es otra de las quejas, la burocracia y los papeles. Puedes dar la opción de que lo hagan digitalmente o no. Hay un montón de datos que cogen de la lata de veneno, que ya encima cogen la lata de veneno porque no saben los datos que esto, con lo cual están manipulando eso para hacer el papelito. Y además de todo eso, imagínate, esos datos pueden estar metidos tranquilamente online y te los pueden dar que tú pongas un teclado así, un punto. Ya está, entonces no tienes que escribir, no tienes que manipular. Todas las fincas que están catastralmente, tienes que ir finca por finca para poner los días, las fincas, no sé qué. Todo eso puede estar. Y que dice, bueno, pero si me tengo que meter en internet y tal, pero si es que te lo pueden mandar a tu propio WhatsApp y tú solo plan. Y entonces, eso, más la opción de que el que quiera lo haga manualmente o como quiera, y si además a eso le haces una ayuda económica, pues seguramente no estarían de tan enfadados, ¿no? Exacto. Es el cómo, sí. Pero no el cuestionar el fondo, sino el cómo. El cómo también es importante, desde luego. Sí, yo detecto en los movimientos de masas, que pasa siempre, y es verdad que no se había producido en el campo, se había producido en los transportes. Yo creo que esto es un fenómeno de experimentación y que ha funcionado. Que quien aprovechando lo que de base hay, el campo también tiene que digitalizarse, Sí, sin duda. Que hay personas mayores, pero los que conducían los tractores eran gente Estamos hablando joven. El cómo hacerlo, el cómo facilitar. Pero estos movimientos populistas favorecen que se vaya contra la Agenda 2030, se le relaje el uso del glifosato, tal. Y yo cuando hablo del glifosato, siempre que hablo del glifosato, me acuerdo, seguramente será por mi edad, me acuerdo del DDT. La primavera silenciosa del DDT. Insecticida. Mataba tanto que salías al campo y había ni un grillo para hacer cri. Es que no había nada. El glifosato es más o menos lo mismo. Y la Asociación Internacional contra el Cáncer sí que ha determinado, con estudios científicos, luego siempre dicen, bueno, aquí todo se ha comprobado científicamente. Bueno, pues tienen nombres y apellidos y es mundial, que el glifosato tiene un efecto en la salud y en los animales y en la salud de los hombres, bueno, con algún cierto efecto favorecedor del cáncer, ¿no? Ese es un modelo, digamos, que tiene que cambiar. Y luego otra cuestión.
Europa tiene que buscar un régimen de solidaridad con los países a los que necesitamos, de los que no tenemos que ser únicamente dependientes desde el punto de vista del alimento, pero que sí que tenemos que tranquilizar sus economías, a lo mejor seguramente lastradas por sus propios dirigentes, Sí. pero que también hay que pensar Bueno, pero en la humanidad, aunque suene muy, En global. muy marxista la cosa. Pero eso no tiene que ser a costa de los agricultores. Es decir, las políticas que haga Europa no tienen que cargar hacia los agricultores. Si quiere que un país se desarrolle, por mí perfecto, pero no tiene que cargar ese peso en los agricultores, porque eso es una política global. Claro. Entonces, lo de los alimentos, que se están trayendo alimentos con otras características que no son las que aquí nos exigen, eso hay que controlarlo. No puede ser porque eso sí es una competencia desleal. La fresa de Huelva se tira porque los franceses tienen su propia fresa, que va un poco más tardía que la nuestra, que en abril ya la fresa o es para compota, para hacer mermelada o ya está. Pero lo que le preocupa a Francia no es la fresa española. Lo que le preocupa a Francia, a mi entender, es si entra Ucrania en la Unión Europea. Claro. Porque siempre hemos dicho que Ucrania era el granero de Europa. y del mundo. Sí. Y Francia produce una cantidad de cereal Sí. Claro. que recibe lo que se llama ayudas a la restitución, que es exportar barcos y barcos de cereal por Rouen, que desequilibrarían la economía francesa agrícola, de la que se han estado beneficiando, Sí. ni te cuento. Cerramos ya este capítulo. Me ha gustado mucho, qué riojano, lo de la lata de veneno, ¿eh? El veneno, Sí, que sí. decía, que es el venenos. abono, se dice en nuestros pueblos, veneno, y a algunos nos lleva a momentos extraordinarios y felices. Tú, Fito, cuando vas de terrazas, ¿bebes vino? No. ¿Bebes cerveza? Claro, ¿Bebes es que combinados? yo, mira que- Vamos con ese tema que nos interesa mucho, es el ocio nocturno, porque hay un debate también latente o ya cada vez más presente en la ciudad de Logroño y seguramente compartido con otros territorios. He visto que en Navarra, en Pamplona, también hay desde hace ya un tiempo protestas por los pisos turísticos, por el modelo Sí. turístico. Ahora entramos en eso, Bueno, pero... incluso por la regulación. de La los regulación. pisos Y esto está sobre la mesa, Adolfo. A ver, yo lo que pasa es que aquí no soy imparcial, como Venga. bien. No soy imparcial por dos motivos. Primero, porque profesionalmente asesoro a varias asociaciones de hosteleros, y segundo, porque soy ferviente consumidor De del toda ocio, clase de... del ocio logroñés y nacional y bueno, internacional. Yo no- Pues no- entonces, no me pongo muras, pero exprésate bueno. hasta donde puedas. No te No, preocupes. claro, entonces, pero a ver, es complicado. O sea, yo Sí. entiendo que es un equilibrio complicado, porque bueno, al final yo reconozco que si fuese un vecino de la calle Bretón, por ejemplo, y estoy un sábado en mi casa y digo, voy a echarme una siesta porque y voy a abrir la ventana para que me entre la brisa del... Y claro, es imposible porque está, aparte de las terrazas, los de las despedidas con el megáfono, o el del bombo, o el de no sé qué. Y es complicado, pero claro, por otro lado, Logroño es una ciudad que depende en muy buena medida de su restauración, de su hostelería, de su ocio, y eso, No cabe duda. y eso incluye este tipo de ocio. Es decir, Claro. tú pasas por Bretón un sábado, un viernes por la tarde, un jueves por la noche, y está lleno de gente, viene mucha gente de fuera, dejan dinero aquí, y bueno, claro, lo que no se puede permitir tampoco es que esa rama de actividad que es tan importante para Logroño pues se vea mermada por cuestiones vecinales. Luego también hay que tener en cuenta que, o sea, pues tampoco es todos los días, quiero decir. Si fuese todos los días así, dices, joder, pues me pego un tiro o se lo pego a alguno que esté abajo, ¿no? Si estuviésemos en Texas, esto se arreglaba rápido. Pero joder, al final es un día a la semana, que suele ser el sábado, que es el día que hay más bullicio, que, bueno, pues... Entonces yo creo que hay que buscar ese equilibrio, y yo reconozco que no sé cuál es la fórmula para... Claro. Para no buscar lo ese sabemos aquí, no lo saben en Pamplona, no lo saben en Málaga, no lo saben en el centro de Madrid. Pío, es un asunto, yo creo que también genuinamente español, el problema que se plantea, ¿verdad? Sí, es muy complicado. La verdad es que no sé en Europa cómo... A mí siempre me ha sorprendido cuando voy a Europa la cantidad de terrazas que hay sin tener el conflictos, sí. clima tan benigno como el nuestro. Realmente en ¿no? Francia llama la Sí, sí. atención, ¿verdad? Sí, sí. Pero no sé si ahí... Gritan menos que nosotros. No, eso es. Ah, puede ser, Aquí tenemos los Son factores más diferenciales. educados, Sí. Ay. Puede son más ser. educados cívicamente que nosotros. Ay. Aquí Puede somos ser. muy voceros. Abro paréntesis, que el gerente de, el que rige al gimnasio al que yo voy, que es de origen chino, Sí. y una de las cuestiones que nos riñe, nos echa en cara y dice,
Yo no entiendo lo alto que habláis. Gritáis aquí. mucho, ¿eh? Gritáis mucho, gritáis mucho, habláis mucho, voceáis, os abrazáis, pim, pam, y dices, joder, es que eso, por ejemplo, en mi país es impensable, ¿no? Entonces yo creo que ese es un factor diferencial con respecto... Pero seguramente el vecino del Quinto de Bretón, cuando va con sus amigos a León, probablemente en la calle de León, equiparable a esta, haga exactamente lo mismo que lo que hacen aquí el resto de la gente que viene, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que... En el barrio húmedo del... Sí, en el barrio qué húmedo, bien. sí. Es que soy leonés, entonces tengo que hacer patria. Equilibrio complicado, Pío, decíamos, Sí, ¿no? un equilibrio muy complicado y yo comprendo, hombre, también está el progresivo, y yo creo que es donde ahora se está incidiendo en el progresivo, extensión de los horarios nocturnos en determinadas calles, es decir, calles donde antes más o menos se toleraba o se decía, por ejemplo, la calle Laurel, a las 10 o las 11 se iba todo el mundo, ahora cada vez se tiende a prolongar más, cada vez se piden más licencias y se conceden más licencias de bares nocturnos. Ya en la calle Laurel no solo hay lugares donde tomar un pincho, sino que ya hay bares donde te ponen una copa, la discoteca, todo. Entonces vivir ahí se está convirtiendo en una tarea imposible. Y esa es también una decisión que tenemos que tomar como ciudad. Es decir, ¿qué ciudad queremos tener nosotros en el centro, ¿no? Y no solo de la hostelería, también la llegada, la irrupción de ese formato hotelero, que son los pisos turísticos, los apartamentos turísticos, que florecen por todas las ciudades, ¿eh? María Ángeles. Bueno, nosotros tuvimos ayer reunión en la Federación y comenté este tema por si alguien quería aportar algo. Y bueno, casi se calentó el ambiente. Así es, O sea, agitaste ahí el avispero un poco, venga. Sí, entonces, primero, ¿qué modelo de ciudad queremos y qué modelo de turismo queremos? Claro. Eso, dijeron, eso es que es básico, que no lo tenemos claro. Después de en la pandemia se ampliaron las terrazas, pero es que después de la pandemia las terrazas se han quedado prácticamente igual. La plaza del mercado es que hay que entrar casi a salto. El que viva allí, imposible. o sea, es que es imposible. Entonces eso no puede ser. Ahí se ha roto el equilibrio. Tenemos que volver al equilibrio, a encontrar un equilibrio en el que, evidentemente, el sector hostelero es importante y no se lo puede uno cargar, pero queremos turismo de despedida de solteros, por ejemplo, o queremos un turismo de calidad que además va a ser más educado, va a dar menos guerra, va a chillar menos. ¿Qué queremos? Es que ese matiz... Mira, lo ha dicho Adolfo, que aquí la gente no viene a ver museos, ¿eh? Claro, quiero decir, no digo que sea lo correcto, ¿eh? Pero perdona, el vino, lo que vienen aquí fundamentalmente es vino y gastronomía. Claro. Y ese turismo es mucho más educado que el de las despedidas de soltero, por ejemplo. Y ese turismo yo creo que nos está perjudicando y nos puede pasar además, bajo mi punto de vista, nos puede pasar como ciudad, que acabemos siendo como estas que les... Magaluf. Sí, Magaluf. sí, y ese turismo no nos interesa porque no nos el turismo de despedida es como... Bueno, yo como soy usuario conozco el pie de campo también, ¿no? Entonces, porque yo he ido de despedida con mis amigos a prácticamente todas las capitales de España y hay turismo de despedida en todas. En todas. Bueno, la Palma se la llama Logroño, ¿eh? En Sevilla, en Córdoba, en León, en Pamplona, en Vitoria. O sea, en todas hay despedidas a mansalva. Das fe, José María, en Pamplona hay despedidas. Sí, por supuesto. Yo, apuntando un poco más de lo que decía María Ángeles, a mí lo que me preocupa es que Logroño sea un parque temático del vino, un parque temático de la juerga. Parque temático, es decir, el disfrute... Que no vengan a disfrutar del vino, sino a mal disfrutarlo. Me refiero, sí, lo que es decir, el ejemplo, Venecia es preciosa, es un parque temático. Ya. Eso en Estados Unidos lo replican y no nos enteramos que estamos ni en Venecia o, bueno, en Texas no, por si no hay agua. Pero bueno, vamos en Miami, ¿no? O sea, si el turismo cuando se convierte su actividad en un parque temático deteriora muchísimo porque echa a la gente del lugar, de los lugares. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Lo echa, Está lo pasando. que los sociólogos dicen la gentrificación. Gentrificación de Se ya va el no es vecino. no es rentable tener un inquilino que pague 800 euros porque en 2 semanas te sacas 900 euros. Claro. Y todavía tienes eso. Eso se está produciendo. Sí. Eso es un fenómeno que sí que se debe regular. Es decir, yo no sé si como de Barcelona, impidiendo la actividad hostelera, que a lo mejor es menos lesiva que determinadas irregularidades que se cometen con los apartamentos turísticos. Ya existe la obligación de colocar los apartamentos turísticos y luego regularlo por zonas. En Pamplona del Casco Viejo tiene una densidad en su medida, es decir, densidad en su medida superior, muy superior a cualquier otra zona de Pamplona con pisos turísticos. Claro. Bueno, pues sea en Logroñía, solo podría estar en los primeros pisos. Por ejemplo. Los primeros pisos. Sí. La comunidad se puede regular, pero claro,
es bastante sencillo tener un piso turístico porque no se necesita la unanimidad de toda la comunidad, sino un tanto por ciento que es elevado, pero se puede conseguir. Sí. Y luego un elemento, es decir, usted que hace el uso, no digo que se desgaste las escaleras, pero si su uso habitual excede por la temática de la que usted se beneficia, la comunidad, en vez de pagar 50 euros, usted paga 250 euros, que es lo normal y corriente. Y luego establecer, bueno, pues toda una serie de medidas. Yo creo que en los sectores se pueden regular. El problema de la regulación del Dino y de esto es que la calle es muy difícilmente regulable. Claro, casi imposible. Muy difícilmente regulable. Y la policía no puede ir con el, ¿cómo se llama? Los medidores de ruido. Los audímetros. Perdona, pero las terrazas, el establecimiento de las terrazas, más el tamaño que tiene, se puede regular perfectamente. No, eso sí, pero... Y ahora está sobre la mesa. Y eso es importante. Pero el que no tiene silla, como sucede muchas veces en Bretón, se pone a la vera de la barra y ese es irregulable, ¿no? Yo creo que no sé, en toda Europa no, pero en la Europa que nos sirve para el ejemplo son más educados cívicamente, tienen una conciencia social más elevada. Nosotros que somos... Es un problema de conciencia social. Que nos lo pasamos muy bien. Nos gusta la calle. Cuando te lo pasas muy bien, no piensas en el vecino. Tenemos que acabar. Ha sido un lujo, ¿eh? Y estaremos, por cierto, ya les aviso, estaremos la semana que viene emitiendo un programa especial en torno a este debate que está sobre la mesa, que está en la actualidad riojana y también local, el modelo de ocio nocturno, qué ciudad queremos, el ruido, los vecinos, los apartamentos turísticos. Lo estamos preparando, yo creo que va a ser un programa a fondo, como lleva por nombre, y va a estar muy interesante. Yo tengo una broma y un recuerdo. La broma es si constituimos un grupo de WhatsApp para que aumenten el tiempo de y nos ponemos chaleco, ¿qué seríamos? Chalecos azules, chalecos naranjas, chalecos... Un grupo de WhatsApp podemos crear y esto puede ser ejemplo. Y movilizarnos. Con chaleco. Eso es. Y un recuerdo, si me permite el director del programa, para Alejandro Echevarría, Busquet, que fue la persona que, junto con José Vergareche y Juan Ignacio Mijangos, hizo el Grupo Correo, al que pertenece este periódico, y que la inclusión de este periódico en el Grupo Correo fue, no sé si la salvación de la empresa, que en algún punto determinado se podía decir, sino el hecho de que ahora sea un periódico moderno, referencia, modélico, profesionalmente potente, y un periódico que ha sabido tejer a La Rioja, y que entonces el grupo llamado Grupo Correo, lo supo ver, y la verdad es que hay que agradecerle un recuerdo, todo lo que falleció el pasado lunes, a los 81 años, ya tiene una trayectoria impecable y con un absoluto respeto y diferenciador del ámbito periodístico dentro de la empresa periodística, cosa que ahora quizás no se puede decir de muchos, de este sí, pero de muchos medios no. Muy bien dicho, José María, gracias a los cuatro. Os vemos en próximos programas, un placer, hasta la próxima. Adiós.